Ya. Bueno, no sé si, bueno, la Soledad me trató de presentar un poco, me presento primero. Mi nombre es Daniela Abarzúa, yo soy abogada de profesión, trabajo como coordinadora en la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y en el actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bueno, yo soy una funcionaria antigua, con experiencia, trabajo ya hace 10 años en la institución cultural, antes en el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y les cuento un poco todo este panorama para un poco centrarnos en lo que queremos conversar hoy día, que tiene que ver con la regulación en materia de derechos culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Yo comencé trabajando en esto ya hace 6 años atrás, cuando se realizó el proceso de consulta previa para la creación de la actual institucionalidad cultural. Este proceso comenzó en el año 2014 y partió más o menos en septiembre con la convocatoria y terminamos con el acuerdo nacional en marzo, el 22 de marzo del 2015. En ese proceso participaron organizaciones indígenas de todo el país, y se llegó a un acuerdo nacional, hubo acuerdos regionales y culmina con un acuerdo nacional de 14 puntos, en donde dentro de esos acuerdos el número 2 es el nombre del ministerio, que es ese Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y esa S fue algo que fue un acuerdo nacional de los 212 representantes que fueron al acuerdo nacional, y eso se cumple con la ley 21.045, que entra en vigencia en el año 2017, pero comienza su vigencia en marzo del 2018. En ese marco de acuerdos también nacional, está uno de los acuerdos, el número 13, es la creación de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, que en un momento fue unidad, después pasamos a ser departamento, y hoy día somos una subdirección, y antes partimos nuestro origen en el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y luego con la dictación de la ley, de la 21.045, pasamos al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que hoy día, que es lo que antes se conocía como la ex-DIVAM, la ex-Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos, hoy día es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y dentro de esa estructura nosotros estamos como una subdirección nacional. Tenemos una presencia regional en todo el país, con un encargado regional, y también una presencia especial en el territorio Rapa Nui. Doy este contexto como para contar un poco, porque también el trabajo que hacemos desde la perspectiva de las políticas públicas, de la aplicación de un programa social en materia de revitalización, que tiene que ver también respecto de cómo vamos aplicando la regulación que tenemos hoy día en materia de derechos culturales de pueblos indígenas y del pueblo tribal afrodescendiente. Es un poco cómo llevamos el ejercicio del derecho a la práctica, porque bueno, en esta temática se basa, el nombre de la presentación es específico en relación a la regulación internacional y nacional en materia de derechos culturales indígenas, pero este ámbito donde se enmarca este primer punto de partida, tiene que ver con los derechos culturales indígenas y tiene que ver con los sistemas culturales indígenas. Me gusta más hablar más de sistemas culturales indígenas más que de patrimonios culturales indígenas, porque patrimonios culturales indígenas, o patrimonio, como se quisiera llamar, tiene que ver más con una mirada occidental de análisis del patrimonio, y no respecto de la mirada propia que pueden tener los pueblos indígenas respecto de sus patrimonios y sus culturas propias. Y en ese ámbito, hoy día tenemos, yo sé que la clase dura hasta no sé, como una hora La 1:30. aproximadamente, 1:30. No vamos a poder ver todo este ámbito, va a ser una pincelada, como una especie de introducción, porque los temas son mucho más profundos y algunos están recién en un análisis más bien, están en tensión, se están en desarrollo, entonces vamos a tratar de ver como una pincelada general respecto de estos ámbitos dentro de los derechos culturales indígenas, de los sistemas culturales de los propios pueblos. Hay un ámbito que tiene que ver con esto, que es la aplicación de la regulación, el marco legal que podríamos denominar. También existe otro ámbito que son las vulneraciones que sufren los pueblos indígenas a propósito de estos derechos, porque no solamente hay que hablar, o sea, el derecho siempre nace a propósito de una reacción
respecto de una vulneración que está existiendo. O sea, ese es el marco donde siempre nos vamos a mover. Y a su vez está el tema de qué es lo que es el patrimonio cultural indígena en sí mismo, o los patrimonios culturales indígenas, cuál es ese contenido, que un poco también está en tensión con lo que se denomina como las clasificaciones que conocemos más comúnmente entre patrimonio material y patrimonio inmaterial, que para el mundo indígena no existe. Entonces, ¿cómo vamos reconociendo estos nuevos conceptos? Y también otro ámbito de acción que se puede analizar, que son estos cuatro que yo les nombro, el final sería cómo podríamos llegar a proteger dentro de este escenario, con este marco legal que les voy a explicar, tanto nacional como internacional, las vulneraciones que sufren los pueblos indígenas y qué es lo que entienden por sus patrimonios, las vulneraciones que pueden sufrir respecto a estos patrimonios y cuáles finalmente podrían llegar a ser algún horizonte de protección en materia de estos derechos, ¿ya? Es una pequeña introducción como para poder entender que esto es un ámbito dentro de varios ámbitos que son el campo de análisis para hablar de los derechos culturales indígenas o de los patrimonios culturales indígenas. Entonces, como les decía, en este ámbito que nos vamos a centrar en primer lugar con el marco jurídico, eh, nos vamos a centrar primero en el marco jurídico internacional y en ese sentido, ¿dónde está la base de esta normativa? Está en el ámbito de los derechos humanos. O sea, para hablar de derechos culturales indígenas hablamos de derechos humanos culturales indígenas. Y en ese sentido, la evolución de la protección de estos derechos o del reconocimiento de estos derechos como un primer paso, también tiene que ver con la propia evolución histórica de los derechos humanos. Entonces ya desde la Declaración de Derechos Humanos Universal, ¿cierto? Del 48 a hoy día, hay un avance histórico donde también el mundo indígena ha sido un actor fundamental y donde ha puesto en tensión ciertos elementos más bien quizás denominados occidentales o más clásicos respecto del contenido de estos derechos humanos. ¿Y cómo parte esto? Porque desde el 48 a hoy día, a la Declaración Americana de la OEA del 2016, que reconoce finalmente los derechos de los pueblos indígenas, tenemos un largo periodo de activismo del mundo indígena respecto del reconocimiento de sus propios derechos. ¿Y cómo parte de esto? El primer instrumento internacional que reconoce derechos y reconoce alguna categoría distinta de la población dentro de la sociedad, reconoce a las poblaciones indígenas como colectivo, no todavía como sujetos de derechos colectivos, sí como una categoría de población, de agrupación dentro de una sociedad, y en ese sentido el órgano que pone el ojo dentro del sistema internacional de Naciones Unidas es la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización internacional que tiene tres actores, que son los estados, los trabajadores y los empleadores. ¿Y por qué la OIT, que no es un órgano que tenga una naturaleza con un objetivo que trate temas indígenas propiamente tal, pone este acento, pone esta mirada por la esclavitud que ya a principios del siglo XX se ve respecto del trabajo en las minas, el trabajo forzado que sufrían los niños niños y niñas que pertenecían al mundo indígena. Entonces pone el acento en este trabajo de esclavitud que tenían ese nivel los niños y niñas que pertenecían a pueblos indígenas y, bueno, y otro tipo de vulneraciones en materia laboral, y comienza a poner el acento, y en ese contexto nace el antecedente histórico hoy día del convenio 169 de la OIT que está vigente en Chile, es el convenio 107 de la OIT. El convenio 107 de la OIT, que se adopta internacionalmente y entra en vigencia en el año 57, es un primer avance en materia internacional porque viene a reconocer a este sector de la población vulnerado, habla de poblaciones, pero tiene una mirada que es la mirada que también tiene las constituciones de la época, las constituciones del siglo XX, que comienzan en 1917 con la Constitución de México, donde también se reconocen a estas poblaciones, que es un primer reconocimiento de algunos derechos sociales, ¿cierto? Y el 107 también es un correlato de esas mismas constituciones que comienzan en América y que comienzan a reconocer ciertos derechos sociales, pero tienen un acento evidentemente liberal. Y en ese sentido, el convenio es un avance, pero tiene una mirada integracionista, es decir,
qué es lo que quiere hacer? Quiere que la población indígena que se reconoce se integre a la sociedad. Y eso es un choque cultural, porque no estamos hablando de reconocer a este otro como un sujeto colectivo de derechos, sino que estamos diciendo nosotros como cultura hegemónica, mestiza quizás, criolla, tenemos que incorporar a estas sociedades menores, y sigue igualmente una tendencia de subordinación. No estamos hablando de que se le reconozca un derecho al ejercicio de la libre determinación, que es un derecho humano que tienen todos los seres humanos y los pueblos. Y en ese sentido es un avance. Sí, es un avance porque antes de estas constituciones no se reconocía estos derechos, pero, y lo mismo que pasa con el 107, estamos ahí en un periodo más bien de asimilación total, y hoy día hablamos ya, o sea, perdón, en ese periodo se habla ahí de una integración. Entonces se protege, pero no desde la perspectiva como se avanza hasta al convenio 169 de la OIT en el año 89. Y en este sentido, las organizaciones indígenas son protagónicas. Todo el periodo de la emergencia indígena, bueno, de los años que comienza en los años 70, y comienza todo un activismo, y además comienza una revisión por parte de este mismo órgano internacional de la OIT, de este convenio del 107, en conjunto con las propias organizaciones indígenas, y ese proceso culmina con la adopción internacional del convenio 169 de la OIT en el año 89, que entra en vigencia internacional con la última ratificación, porque para que los tratados internacionales entren en vigencia internacional deben tener un cierto número en este caso el mismo convenio lo decía, y entiendo que el último que lo ratificó fue México en el año 81, y es ahí donde se comienza la entrada en vigencia internacional. Y en ese punto, bueno, nosotros, para que ustedes hagan, y ahí vamos a entender también una de las razones históricas por qué dentro de Latinoamérica somos los más atrasados en materia de reconocimiento de derechos indígenas, y cómo nos hemos quedado atrás respecto de toda la evolución del constitucionalismo, de lo que la profesora Raquel Irigoyen denomina el horizonte constitucional pluralista. Nosotros estamos completamente fuera de ese horizonte, porque dentro de esa evolución, que son 3 ciclos, que habla del constitucionalismo multicultural, luego del año 88, de los años 82 al 88, y luego el constitucionalismo pluricultural, que es del año 89 al 2005, y luego el tercer ciclo, que es el del constitucionalismo plurinacional, que comienza en el año 2006 hasta el 2009, que son las 2 constituciones que reconocen estados plurinacionales, que es la de Ecuador y la de Bolivia. Entonces, en esa evolución histórica, desde los años 80, de las décadas del 80 hasta principios de este siglo en el que estamos, Chile está fuera del mapa, está fuera de todo tipo de análisis, y estamos muy al debe en esa materia. Bueno, en este sentido, entonces con la OIT, Chile ratifica este convenio 18 años después, en el año 2008, y comienza su vigencia en septiembre del año 2009. O sea, casi 18 años después, Chile entra en vigencia, y esto tiene una serie de implicancias en materia nacional de nuestra normativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese periodo, en el año 93, luego de la vuelta a la democracia, en la década, entra en vigencia la 19.253, que es la ley indígena, y esa ley indígena ya entra desfasada respecto del estándar del convenio 169, que Chile ratifica y entra en vigencia 18 años después. Entonces, ahí vamos viendo por qué, o sea, cuando hagamos el análisis un poco más en detalle de nuestra legislación, vamos viendo por qué tenemos estos vacíos y estas brechas. Entonces, bueno, y en este avance del reconocimiento de los derechos no solamente está el mundo indígena, sino que también se comienzan a incorporar a este catálogo de derechos humanos. Algunos autores lo critican, dicen que no es necesario, pero el catálogo ha ido aumentando, y hoy día desde el reconocimiento de grupos, de sujetos de derechos colectivos, como son los pueblos indígenas, también se reconocen los derechos de la mujer, también se reconocen los derechos de la infancia, de la niñez, del adulto mayor, de la diversidad sexual, entre otros. Entonces todos estos colectivos, dentro de
también exigen sus propios derechos, pero la diferencia con el mundo indígena es que estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de un pueblo, de un sujeto de derechos distintos. En este sentido, para avanzar por el tiempo, avanzamos en el tema, llegamos al convenio, ¿cierto? 169 de la OIT, y en esta misma década de los años 90, a principios de esta década, comienza toda una discusión también de una nueva forma de mirar a los derechos humanos, y es ahí donde nos encontramos con este enfoque integral de derechos humanos, que es una nueva perspectiva para concebirlo. Y en esa perspectiva se pone, bueno, aquí al centro a la persona, a los sujetos dentro de la acción pública, y se empieza a dejar un poco de lado esta mirada de que existían, que también tiene que ver con la clasificación de los derechos, ¿cierto? Que existen derechos de primera que podrían tener mayor importancia versus otros derechos como los derechos colectivos. Entonces, esta mirada, este enfoque de derechos humanos lo que hace es que nos permite ver a los derechos humanos desde tres focos, que son indivisibles, interdependientes y que a su vez son universales, ¿ya? Esto hace que todos los derechos humanos se refuerzan mutuamente y se comprometen entonces los estados. Esto pasa en la conferencia mundial aquí está, la conferencia mundial de Viena del año 93, que es un hito en la historia de los derechos humanos. En esta conferencia mundial los estados se declaran que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes. Esto pasa en Viena en el año 93, e indivisibles y universales. Entonces, se va dejando un poco de lado esta jerarquía de importancia de unos derechos por sobre el otro, y a su vez, Daniel, ¿sí? perdón que te interrumpa, ¿qué quiere decir que un derecho es interdependiente? Quiere decir, por ejemplo, que si tú vulneras un derecho, por ejemplo, si yo no tengo satisfechos ciertos derechos, ciertas necesidades básicas, por ejemplo, no sé, el derecho a la salud, si yo no voy a, evidentemente no voy a poder ejercer mi derecho a la educación, ¿te fijas? Que se podría considerar como en una categoría posterior, en Perfecto. otro tipo de categoría. Entonces, si tú no tienes satisfecho un derecho, evidentemente el otro también se va a ver vulnerado. Y si vulneras Perfecto. uno, también vas a vulnerar otro. Pero también esto es muy interesante, y es una buena pregunta, porque también se empieza a poner en tensión, o sea, en esta evolución de los derechos humanos, el mundo indígena pone en tensión ciertas características, por ejemplo, el tema universal, esta universalidad, que podríamos decir que los derechos humanos se aplicarían a todos de manera universal, al tener este enfoque de derechos humanos, el desafío está ahí en cómo en esta aplicación universal tenemos que reconocer la diversidad, y eso es fundamental. No podemos entender a los derechos humanos para aplicarlos a todas las culturas desde una misma forma, porque todas las culturas son diversas. Al interior de cada pueblo indígena existen variantes territoriales, existe un sinfín de diversidad. Y en ese sentido, ese elemento tiene que estar presente. Pero al otro lado de la moneda, tampoco podríamos llegar a vulnerar un derecho humano a pretexto de una práctica cultural. Entonces esa es la tensión que también pone el mundo de los derechos, o sea, el tema de la dimensión de los derechos humanos también en los temas culturales, que es lo que se podría ver, por ejemplo, en temas de género, que se podría señalar una práctica cultural a excusa para eliminar, por ejemplo, alguna pena. Y eso pasó al principio cuando entra en vigencia el convenio 169 de la OIT en Chile, que se ratifica. Existen fallos en donde se justificó, o más bien, claro, alguna eximente se aplicó, o una atenuación de la pena, en ese sentido, a propósito de causas de violencia de género. Y eso hoy día ya no se podría permitir, porque los jueces también, toda esta evolución de los derechos humanos y toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana
tiene que estar a la vista no solamente de los propios pueblos para poder exigir sus derechos, sino que de todos y todas nosotras tenemos que tener, como, sobre todo como funcionarios públicos y en cualquiera de los poderes, no solamente en el Ejecutivo, donde me toca en el sentido de los ministerios, y todos los abogados y funcionarias públicas debiesen conocer este marco internacional de los derechos humanos. No es un favor, es una obligación, es parte de nuestro marco legal. Y también así lo ha dicho la Corte Interamericana, sistema de derechos humanos del cual somos parte y donde Chile muchas veces ha tenido sentencias desfavorables. Entonces, en Mm. ese sentido, el desafío es la educación y cómo vamos aplicando estos derechos en la práctica, porque no sirve de nada tenerlos en un libro guardado o tenerlos en algún folleto. No, lo que es importante, el desafío es en el día a día y no solamente en el mundo público, como lo decía recién, sino que también en el mundo privado, donde estamos llenos de buenas intenciones que finalmente terminan siendo otra vulneración de derechos, porque no se considera a este otro o esta otra como un sujeta de derechos colectivos, sino que como un objeto académico de estudio, como un objeto de comercio, como un objeto etnografiable y no como un sujeto. Y eso hoy día es un desafío que es transversal, que no es solamente para los gobiernos de turno, sino que es para todos ciudadanos, sobre todo en el contexto que estamos viviendo hoy día en Chile. Si estamos hablando de derechos, tenemos que entenderlos desde esta perspectiva y entender también históricamente la deuda que tenemos y que esto no es ningún favor, ni no se trata de ser grupos más pro derechos humanos, sino que se trata de tener una educación sólida en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, bueno, en ese contexto, este avance, este hito de la Conferencia Mundial de Viena del año 93, que nos permite esta mirada y que los estados se comprometen a ver este enfoque integral de los derechos humanos, el mundo indígena sigue exigiendo, evidentemente, porque el convenio 169 de la OIT ya tiene igualmente, a pesar de que en Chile estamos todavía en pañales en cuanto a su aplicación real, que solamente hemos visto que el convenio es consulta previa y no lo es, cuando veamos un poquito más adelante esa normativa, y no lo es, entonces tiene mucho más, tiene otros derechos que también podemos ejercer. Entonces aquí, este es un pequeño cuadro, o sea, no es un diagrama de resumen de las principales normativas ratificadas o adoptadas por Chile en el caso de las declaraciones, porque existen instrumentos internacionales en materia de derecho internacional público que tienen diferente naturaleza jurídica, y tenemos el convenio 169 de la OIT, su naturaleza jurídica es de Tratado Internacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, tiene un rango superior más que una ley simple, ¿cierto? Y así está establecido hoy día en lo que dice la propia Constitución del 80 en el artículo 5, ¿cierto? Entonces es parte de ese sistema y por eso es tan importante conocerlo y aplicarlo. Y bueno, y aquí está lo que les comentaba, desde esta mirada más individual de los derechos, que comienza en el 48, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? A propósito del genocidio que se vive, de esta vulneración, viene todo este sentido de protección de estos derechos, y bueno, vienen los pactos gemelos de los derechos del año 66, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cierto? Que es el avance ahí en materia cultural, pero tanto la declaración como los pactos reconocen el derecho a las culturas, a vivir la cultura. Está también la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 69, el convenio 169 de la OIT del año 89, que en Chile entra en vigencia en el año 2009, en la Convención sobre los Derechos del Niño del año 90, que en Chile es un hito importante también, que tiene que ver también cómo se funda toda nuestra reforma en materia de familia, ¿cierto? Y también está la Convención sobre la Diversidad Biológica del artículo 8J del año 93, es así de específico, y así de específico es que hoy día Chile no ha cumplido con su obligación de reglamentarlo para poder aplicarlo. O sea, lo tenemos vigente, pero no hemos cumplido con esa obligación. La Dani, declaración... disculpa. Ah, ¿podrías explicar cuando uno dice ratificado por Chile, para entender? Porque, por ejemplo, no sé,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos del 69. ¿Esa Chile la acoge o todo lo que tú muestras aquí está acogido por Chile para Sí, explicar qué significa ratificar? sí, mira, Como, todas las que están acá están vigentes, voy a hacer la diferencia, ¿ya? Porque ya, independientemente de que las declaraciones, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos del 48, la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas, que es la primera del año 2007, y luego la del 2016, las declaraciones no tienen, la mayoría de los autores sostienen que no tienen la fuerza vinculante como la que tienen los otros tratados internacionales, que al ser ratificado, porque los tratados primero se adoptan internacionalmente, los la estados, palabra tratado, tratado tratado. internacional ese instrumento, esa es la naturaleza jurídica, y en ese sentido se puede adoptar internacionalmente por los estados. Si se adoptan internacionalmente quiere decir que hay un cierto número de estados que lo ratifica internamente, ¿ya? Y en ese sentido, el convenio 169 de la OIT entra en vigencia internacional cuando lo ratifica México, que es el último de los estados. Esa es vigencia internacional. Ahora, ¿cómo Chile hace que eso venga y entre en vigencia? Lo trae a su propia normativa interna, lo hace a través de la ratificación por el Congreso Nacional, ¿ya? En donde se vota, y ahí se ratifica el convenio, se aprueba, y se aprueba por un decreto supremo, y comienza a ser ley de la República. Y de eso pasó, esa adopción, esa ratificación, perdón, fue en el año 2008, y entró en vigencia al año siguiente la ley, porque la misma ley lo dice, en el septiembre del 2009. Y esa es la ratificación que pasa en el Congreso, y ahí es donde ya pasa a ser parte integrante de nuestra normativa nacional. A pesar de que es un tratado internacional, pasa a ser parte de nuestra normativa nacional, por lo tanto es obligatorio para todas y todos y debe ser aplicado por todos los poderes del Estado. ¿Ya? Ese es un tratado, las Un convenciones. tratado, claro, a diferencia de la declaración, las declaraciones, algunos autores sostienen, no tiene la naturaleza de tratado internacional porque es una declaración y no tendría esta fuerza vinculante porque no se adoptan por los estados para que entren en vigencia internacionalmente, pero no hay una ratificación interna, ¿ya? Pero es lo que se denomina el soft law, como un derecho Más liviano. más liviano, ¿cierto? Y en ese sentido no tendría esa misma fuerza obligatoria, vinculante para el Estado. Pero hoy día eso no es tan así, porque las declaraciones, todas las declaraciones internacionales tienen una función normativa. ¿En qué sentido? Que pueden llegar a ser costumbre, pueden llegar a ser una práctica habitual, y si comienza a ser una práctica habitual también va a tener una fuerza obligatoria, porque así es como es la base del derecho internacional, a propósito de las costumbres y las prácticas. Entonces, en ese sentido, además en el derecho interno, si nosotros, sobre todo el Poder Judicial, debe tener a la vista al momento de decidir una causa, no solamente el convenio 169, la ley indígena, sino que también debe tener a la vista ambas declaraciones de derechos humanos de pueblos indígenas, tanto la del 2007 como la del 2016, porque son el estándar más alto en materia de derechos humanos, ya que ahí participaron también los pueblos indígenas y están reconocidos mucho más claramente los derechos que los pueblos exigen. Y también así lo ha señalado, que es una interpretación evolutiva y convencional del derecho internacional que hoy día los jueces deben hacer, y que es así como se interpreta incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso en un caso tan emblemático como el de Saramaca versus Surinam, que es un pueblo tribal afrodescendiente, el pueblo de Saramaca, que reclama por una consulta indígena que el Estado no hace en un territorio de ellos, es una minera, un proyecto de oro, una minera con oro, y esto llega a la Corte Interamericana, reclaman porque no se les hace consulta por este proyecto, y la Corte dice que se les debe hacer consulta, y a pesar de que el Estado
no tenía reconocido, no tenía, perdón, ratificado el convenio 169, la Corte lo aplica igual. ¿Y por qué qué? bueno. Por esta interpretación evolutiva de contexto y también de que tiene que tener a la vista en la normativa internacional de los derechos humanos. Entonces, no hay que olvidarlas, por eso que no es tan fácil decir esta sí obliga y esta no obliga. Tiene muchos más matices que eso. Y en ese sentido, bueno, ahí terminar con la de salvaguardia de patrimonio inmaterial y la convención también sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales del 2005, y la Declaración de Naciones Unidas que les comentaba de derechos de los pueblos indígenas del 2007, y finalmente la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas del año 2016, que es un hito histórico porque se reconoce recién en América, imagínense el nivel de colonialismo que hemos tenido durante todos estos años, que por primera vez se llega a reconocer los derechos en este propio continente de los habitantes que existían antes de la creación de los Estados-nación. Bueno, ¿qué les quería comentar dentro de esta normativa? Como la más importante dentro de este abanico sigue siendo el convenio 169 de la OIT en el sentido de esta aplicación de esta fuerza obligatoria, ¿cierto? Que debe aplicarse. Yo hablaría de una triada virtuosa, que tendríamos al convenio 169 y las dos declaraciones de derechos humanos. Ese debería ser un marco mínimo para poder trabajar con pueblos indígenas. Y aquí está un derecho que es muy importante, que es el derecho a la integridad cultural, que está consagrado en el artículo 5 del convenio 169, que finalmente, en una síntesis, lo que dice es que implica, deberá reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de dichos pueblos, y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se le plantean tanto colectivamente como individualmente. Y la letra B, deberá respetarse la integridad de los valores y prácticas e instituciones de los pueblos. Entonces, el derecho a la integridad cultural implica la protección de la identidad social, cultural, costumbres, tradiciones, instituciones propias y formas de vida de los pueblos indígenas. Y hay otro derecho que también está consagrado en el convenio 169 de la OIT, que es el derecho colectivo de participación. Y no es derecho de participación colectiva porque no es lo mismo, sino que es un derecho que tiene un pueblo indígena, de los pueblos indígenas, y también, bueno, el pueblo tribal recientemente reconocido, ¿cierto? Tienen el derecho a participar tanto en la creación como en el seguimiento y en la evaluación de planes, programas y medidas, ¿cierto?, que se adopten respecto de los pueblos indígenas. Entonces, esa participación permite que las políticas públicas, en general, yo diría incluso más allá, sino que cualquier medida que tenga que ver con ellos se haga protegiendo el derecho a la vida de los mismos pueblos y entendiéndolos como un sujeto colectivo de derechos y no como un objeto. Otro artículo que también se relaciona con temas de derechos culturales es el artículo 23, que habla de la artesanía, y que la artesanía, las industrias rurales y comunitarias y actividades tradicionales relacionadas con la economía de la subsistencia de los pueblos interesados, como la raza, la pesca, la caza, con trampas, recolección, deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desarrollos económicos, con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades. ¿Ya? También, no les voy a leer todo porque si no, no vamos a terminar para poder alcanzar con el tiempo. También está en la parte sexta del convenio, en la educación y medios de comunicación, está el artículo 26, del 26 al 31, y aquí les destaqué el 28, que es respecto de la enseñanza. Entonces, a los niños interesados deberá enseñarse, a los niños indígenas se les deberá enseñar en su propia lengua, y eso es algo que hasta el día de hoy no se cumple. Y esto también está establecido en la ley indígena, en su capítulo 4, que habla de temas culturales del año 93, que tampoco hasta el día de hoy estamos muy al debe en materia de educación
de ejercicio de estos derechos y que se incorpore como corresponde en las mallas curriculares esta educación y el tema histórico. También, bueno, aquí ya paso del convenio a la Declaración de Derechos del año 2017, y aquí, bueno, el primer derecho evidentemente siempre es el derecho a la libre determinación, que los pueblos pueden determinar libremente su política, ¿cierto? Sus sistemas políticos, su propio desarrollo sociocultural y económico. También en el artículo 12 está el derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales, la reparación por medios eficaces, la restitución de bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales que hayan sido privados sin consentimiento libre, y a utilizar y controlar estos objetos de culto. También está en el artículo 13 el derecho a revitalizar y utilizar y fomentar y transmitir a las generaciones sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofía, sistemas de escritura, literatura. El artículo 14, el derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones, ¿cierto?, propias, los docentes para que impartan sus propios idiomas. Y finalmente el artículo 31, que yo creo que es un artículo que viene a sintetizar un poco una aspiración a lo que deberíamos llegar como un estándar más alto en materia de reconocimiento, aplicación, ejercicio y protección de estos derechos. Sería que es el derecho de los pueblos indígenas a mantener, controlar y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales, ¿ya? Ahí hay porque hay otros verbos que hablan de mantener, controlar y desarrollar, que es distinto a solo que me vayan a consultar. Yo siempre pongo este ejemplo que no es lo mismo, por eso que los niveles, la importancia del derecho colectivo de participación versus el derecho a la consulta, diría yo, porque claro, el derecho a la consulta es fundamental, pero ya con el derecho a la consulta, la decisión respecto de la cultura hegemónica ya está tomada a nivel político, en el sentido que yo ya decidí hacer un camino arriba del cementerio. Ya decidí hacer la autopista por ese lugar. Entonces, cuando ahí me doy cuenta que hay una comunidad indígena, recién voy a preguntar, y como ya está el cementerio ahí, ¿cierto? Les pregunto si quiero que la carretera vaya por encima o por el lado, pero nunca fui a preguntar si realmente querían una carretera. Y es ahí la diferencia, porque con la consulta yo voy a preguntar por una decisión tomada, que no es el mundo ideal porque debería preguntarse antes, y en cambio con el derecho de participación yo podría ir a hablar antes y decirles, bueno, ¿qué es lo que necesitan? Aquí también hay una necesidad, ¿es real o no? Y eso es lo que se puede negociar y conversar. Perdón, la palabra Entonces consulta el se usa. modelo de desarrollo está impuesto y no es un modelo de desarrollo que se respete la posibilidad, o sea, el derecho que tienen los pueblos indígenas de determinar su propio modelo de desarrollo y cultural y social. O sea, es algo que todavía nosotros no vemos. Bueno, y esta es la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que como le decías, esta triada que como más importante en materia de instrumentos internacionales y que es del año 2016 y que también, bueno, en el artículo 13 tenemos el derecho a la libre determinación, ¿cierto? Que es lo que les comentaba ahora, que es el derecho a determinar su propia condición política. El artículo 14 también reconoce los sistemas de lenguaje, de conocimiento, y en el 23, perdón, en el 28 también se reconoce la protección del patrimonio cultural y de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas, que también lo vamos a conversar. No sé cómo estamos de tiempo, ¿bien? Sí, dale nomás. Son 10 para la 1. Un poco de agua. Sí. Entre paréntesis, aprovechando que tomes agua, le quiero pedir disculpas, Dani, no te presenté. Fue sin querer, por supuesto. Ya, así Por que eso muchas gracias por presentarte. me presenté sola. Sí, muy disculpa. No te preocupes. Bueno, siguiendo con los ámbitos que pues, se podrían tocar en esta temática, esto es como una pincelada de materia internacional, de ahí voy a volver a lo nacional, pero para no hacerlo todo siempre hablando de la normativa, que yo sé que a veces es mucha información, es bastante y puede ser un poco abrumador y un poco fome también. El derecho no se caracteriza por ser
muy entretenido. Pero por eso voy a contarles ahora, me voy a saltar a otro ámbito. Entonces, para hacer el resumen, vimos, ¿cierto?, la amplitud del tema, la evolución histórica de estos derechos humanos, ¿cierto?, y cómo se van reconociendo los derechos indígenas y vamos reconociendo a este sujeto de derechos humanos. Y ahí en ese ámbito vimos algunas normativas principales en materia cultural. Entonces, ahora, ¿qué pasa en Chile? ¿Cuál es el escenario que tenemos ahora? Antes de entrar a la normativa, les voy a contar un poco de un ámbito de las vulneraciones, porque las vulneraciones, así como los derechos son integrales, las vulneraciones respecto de las sociedades indígenas también son integrales. O sea, no solamente se vulnera lo que vemos siempre lo normal, que es siempre la demanda por tierras y agua, sino que también existen prácticas culturales que a veces son apropiadas, más bien dicho yo diría que tenemos que hablar de expresiones culturales tradicionales y contemporáneas, que podrían ser las danzas, los bailes, ¿cierto?, los cantos, los cuentos, la literatura, la poesía, el baile, lo vamos a mirar. También detrás de eso hay un conocimiento indígena, que es un conocimiento científico, es un conocimiento que ha sido traspasado de generación en generación y que también ha sido invisibilizado, apropiado y vulnerado. Y ese conocimiento es fundamental entenderlo porque nosotros somos culturas eurocéntricas, somos culturas profundamente colonizadas y en donde no hemos considerado a este otro ni a estos otros conocimientos. Y no tenemos que olvidar que a partir del primer hecho colonial, ¿cierto?, con Cristóbal Colón, cuando llega a estas tierras, aquí existían civilizaciones, las civilizaciones mesoamericanas, ¿cierto?, la civilización inca, civilizaciones con sus propios conocimientos, con sus propias culturas, con sus propios sistemas de gobierno, sus propios sistemas políticos, sus propios modelos, entonces, y eso todavía existe, a pesar de que de todas las vulneraciones sistemáticas desde ese hecho colonial al hoy día siglo XXI, tenemos toda también una recolonización y tenemos toda con la redemocratización, todo este surgimiento de la evolución constitucional en Latinoamérica principalmente, pero que en Chile siempre estamos fuera de este margen. Entonces aquí les voy a contar en el ámbito de la vulneración cuál es a propósito de la apropiación respecto de ciertas imágenes en materia de marcas, y algunos respecto de objetos, y aquí vamos a ver, ahora, no quiero decir que estas sean vulneraciones propiamente tal, quiero decir que los ejemplos que voy a exponer ahora son ejemplos que dan para el análisis, y porque no soy yo la que voy a dar la respuesta, son los propios pueblos los que tienen que hablar, pero esto es lo que yo he escuchado a nivel nacional, hago muchos talleres de esto, porque hay una necesidad de protección urgente respecto de estos conocimientos, respecto de estas expresiones culturales en este ámbito, porque es en el ámbito en el que yo trabajo y que tienen que ver con la cultura. Entonces, en el ámbito de estas expresiones culturales tradicionales y contemporáneas y conocimiento, hay una vulneración constante en diversas dimensiones. Y aquí una de las que más clásicas, de las que más me han reclamado artesanas y cultores, son algunas marcas. Aquí voy a mostrar algunas marcas históricas que no quiero decir que sean vulneraciones, sino que algunos ejemplos de que podrían estar en tensión. Esto es una fuente, es de un libro que sacó INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que hace una recopilación histórica, creo que a propósito del Bicentenario. Aquí hay una marca que ustedes la deben conocer, que es el Bitter de indios araucano. Aquí hay una expresión que para el mundo indígena hoy día es ofensiva, ¿cierto? Porque es el pueblo mapuche y no araucano. Entonces ahí estamos como en un primer punto. Aquí esta marca fue registrada en Valparaíso en el año 89. Ahí están las fotos, los cuadritos que se ven por todos lados. Ya. Y esta es otra, el aperitivo digestivo tónico estomacal, el araucano, y esta es una marca registrada para el licor en base a hierbas indígenas en la provincia de Arauco en el año 24. Estamos hablando principios, o sea, no tan principios, pero del siglo pasado, ¿cierto? Esta es otra, con la misma fotografía, que es la marca registrada en laboratorio, aquí lo veo, perdón, ahí me salta la otra, Yeca me parece, sí, en Santiago en el año 35. Y esto es una anilina, entiendo, de azul puro. Otra es esta, que es la marca registrada Fresia, que es por el
esta es importadora Gildemeister y compañía. Son solo ejemplos, yo no estoy diciendo que están vulnerando. Y esta es del año 51. Esta es súper, son antiguas. Y hay otra más. Esta es de calzado, es de Valdivia, es del año 45. Esta es del año 80, que tiene que ver con Ají Diaguita, el del Valle del Elqui. Pero si se fijan, Diaguita hoy día, claro, en el año 80 no era un pueblo indígena, pero hoy día es un pueblo que está reconocido por la propia ley indígena, por la propia 19.253. Entonces, aquí se producen estas tensiones, como les digo. Aquí hay otro, el pisco de Vicuña del año 82, y esos son como algunas más históricas. Y hoy día voy a mostrar algunas actuales. Hay muchas, hay miles, pero, o que están en tensión, por lo menos. Aquí, por ejemplo, este es un tema ya que también se relaciona a veces con el turismo, que claro, es una ruta ancestral diaguita. Entonces, ¿quién, y te fijas, y usa, bueno, la iconografía, entonces, será, yo no lo sé, a lo mejor puede ser incluso una iniciativa, aquí, por ejemplo, también una línea étnica de relojes. Bueno, las máscaras con la buenufoye, yo no sé si eso será un tema cultural o no, de apropiación cultural, pero también es una bandera, bueno, no lo sé. Acá está, estas son como unas muñequitas hechas a mano. Bueno, las marcas de los vinos, aquí se utiliza, esto es orfebrería mapuche, y se usa, claro, y con diseño, y además con un nombre. Aquí Calcu, que también es toda una línea de vino, que también había que, no sé si ellos, si realmente las personas que inscribieron esta marca saben qué es lo que significa Calcu. Entonces, bueno, Aligüen, hay muchas quinche. Aquí hay una mezcla entre quiñe, que es uno en Mapudún, pero está con un fondo Rapa Nui. Entonces podría ser una apropiación interétnica. Acá chamán, nuevamente, Neyen. Aquí, bueno, aquí no está el nombre, pero se utiliza evidentemente iconografía que se relaciona con el cultrum. Aquí, bueno, aquí hay una imagen de una persona, que yo no sé si esa persona habrá dado el consentimiento para estar ahí, ¿cierto? Está Papay. Bueno, aquí algunos me dirán, no, esto es promoción, es difusión, otros van a decir, no, pidió la autorización, porque aquí también hay lucro detrás. Entonces, el pueblo se beneficia, hay una retribución por este reconocimiento, porque los equipos de fútbol no son sin fines de lucro. Bueno, aquí hay un whisky también, Miyakoru. Aquí está otro, este es, claro, es lo mismo, el mismo whisky. Bueno, y aquí está un caso que fue bien polémico este año, creo, sí fue este año, el tema de la difusión que hizo Falabella en relación a estos chaguay, a estos aros, ¿cierto?, de plata. Entonces aquí hay una discusión. Ahora, aquí yo pondría ciertos puntos, que son cosas que, como les digo, son las que tenemos, de las que hay que conversar. Esto evidentemente es necesaria una regulación. Nosotros estamos trabajando como subdirección, también con ProChile, para el próximo año, y también con las comunidades con las que trabajamos a nivel nacional. Trabajamos con más de 1.500 en todo el país a través de revitalización cultural, para sacar una especie de guía de buenas prácticas para la comercialización. Eso lo queremos ver, y también se va a publicar una guía de derechos culturales indígenas y afrodescendientes, que es un poco la temática que estamos hablando, para poder contribuir al debate constituyente en el que estamos hoy día, en donde se va a tener que hablar del reconocimiento de estos, no solamente de los pueblos indígenas, que sería como un primer paso para ponernos al día un poco con el constitucionalismo latinoamericano de los países hermanos, ¿cierto? Sino que vamos a tener que también avanzar un poco más allá, y no solamente quedarnos con un reconocimiento que puede quedar muy bien en un papel, sino que cómo reconocemos otros derechos y le damos cuerpo y contenido a estos derechos culturales
para que sean los propios pueblos los que hablen y que reconozcan. Y en este sentido, aquí hay que ver que los pueblos indígenas, así como se les gusta investigarlo, también tienen derecho a vender sus propios objetos, a poder crear sus propios modelos de desarrollo económico. Entonces aquí perfectamente pudieron haber sido artesanos de origen indígena, orfebres, mapuches que hayan puesto esto a la venta a Falabella. Entonces hay que ver si ahí Falabella reconoce la autoría, porque por ejemplo aquí en esta indicación que dice arriba, perfectamente si la persona tiene la libertad de querer vender su pieza, su obra, por ejemplo estos aros son aymara y las artesanas los venden. Yo no voy a decir que este aro lo hice yo, ni que este zarcillo es de origen de otro pueblo, yo voy a decir esto es de una autoría de dos coautoras que son artesanas aymaras que lo hicieron, Gómez Mamani, ¿cierto? Y ellas producen una investigación, hacen este acto de revitalización y hacen esta pieza. Y ellas a su vez son portadoras de un conocimiento tradicional, ancestral, por eso logran llegar a esta pieza. Entonces hay dos dimensiones, una colectiva, que tiene que ver con el derecho colectivo del conocimiento que hay ahí, y otra cosa distinta es quién lo hace, y la persona que lo hace, en este caso de este zarcillo que yo les cuento, son dos mujeres aymaras y son coautoras. Entonces, ahí no hay, se puede decir que en materia de propiedad intelectual van a decir, bueno, ahí hay una coautoría, ¿cierto? Hay más de una persona, pero eso no es un derecho colectivo. Eso estamos diciendo que el titular del derecho es más de uno, pero en el caso del conocimiento tradicional, nosotros, claro, el titular es colectivo, pero nosotros no sabemos quién es el autor, no hay nombre del autor. ¿Y quién es ese titular, por lo tanto? Es el mismo pueblo indígena, y ese debería ser el correlato, ¿cierto? O sea, la forma en que debiésemos ver el ejercicio de esos derechos. Pero lo que pasa acá es un tema a desarrollar, o sea, debemos regular la forma en cómo se va a comercializar, reconociendo la autoría individual y el conocimiento a quién le pertenece al pueblo. ¿De dónde se hizo eso? ¿Con qué técnica? ¿Se pagó un precio justo? ¿Se reconocieron las horas de trabajo? Entonces es todo un tema detrás, o sea, no se trata que no se pueda vender, sino que se trata de el cómo se hace, de la forma en que nos respetemos como en términos de igualdad, ¿cierto? Como sujetos de derechos colectivos. Y aquí hay otra apropiación que que ha estado también muy presente en redes sociales, que es lo de los Selknam. Yo quiero contextualizar que el pueblo Selknam es de los pueblos de la zona austral de Chile, que con la creación ya a fines del siglo XIX, todo este territorio austral se concesiona, ¿cierto? Y vienen estos estancieros y esto es un resumen muy, muy grueso, pero finalmente lo que sucede ahí es un genocidio. ¿Y cuáles son los pueblos que sufrieron este genocidio? Fue el pueblo Selknam, el pueblo Aonikenk, y esto está reconocido, no lo digo yo, la fuente es la verdad, el tratado, no me acuerdo el título específico, de verdad y nuevo trato, es la comisión, sí, de verdad y nuevo trato, que se hizo ya hace mucho tiempo, se los recomiendo hay una síntesis ahí histórica muy buena, y a su vez están todos los compromisos que el Estado se obligó a hacer respecto para la reparación de estas vulneraciones que ya se cometieron. Y en esta zona austral, si bien, y también hoy día el pueblo Selknam está pidiendo su reconocimiento en materia legislativa, y claro, porque si bien sufrieron el genocidio, hay que entender que los pueblos no son objetos, están vivos. Entonces, hoy día tenemos allá presencia del pueblo Cahuéscar, del pueblo Yagán, y evidentemente ahí también tenemos personas que también tienen parientes que eran Selknam. O sea, esto no era estático. Por lo tanto, no podríamos decir que esta cultura, nunca podemos decir que una cultura ya dejó de existir completamente, pero sí no podemos olvidar el genocidio que sufrieron. Y en eso, hoy día, el pueblo Selknam no solamente sufrió este genocidio, sino que hoy día está sufriendo una apropiación cultural bastante fuerte. Aquí hay, por ejemplo, todo, porque es una iconografía que es muy atractiva estéticamente para los diseñadores industriales o los dibujantes o simplemente para hacer cualquier emprendimiento. Aquí son
acuarelas. Miren, arte original, acuarelas enmarcadas. Aquí está vasos Selknam. Aquí hay aritos, o sea, aquí nos colgamos personas en las orejas. Eso hay que, lo que está detrás de esto son seres humanos. Entonces, cuando tú te cuelgas esto en una oreja, tú te estás colgando a una persona con una estética diferente. Entonces, hay que analizar un poco más, darle otra perspectiva a las cosas. Aquí hay un carrito gourmet, Selknam Gourmet. Aquí hay otro de restaurante de la Patagonia, no sé si está en la Patagonia esto, pero hay un delivery, ¿ven? También Está Selknam, en los Puerto sanguchitos. Varas. Ese está en Puerto Vara, ya ven, los sanguchitos son buenos. Puerto Varas. Mm. Acá, bueno, aquí imagínense, el diseño es todo, en todas sus pinturas sobre su cuerpo. Poleras Selknam, postales, cojincitos. Aquí hay un cultrún en cojín, imanes, distintos tipos de imanes, cuchillo Selknam, cóndor Selknam, queso crema Selknam. Este es aquí hay en materia de alta costura, ¿cierto? De diseño, que también hay una fuerte apropiación cultural. Bueno, aquí el equipo de fútbol. Esto yo lo dejo en tensión también, como ¿es o no es apropiación cultural? ¿Es o es difusión o es un acto de revitalización? Aquí hay ganancia económica o no. ¿De qué forma se retribuye al pueblo? ¿Hay un conocimiento histórico de quién era el pueblo Selknam? Se lanzó con una introducción apropiada de estas camisetas señalando quiénes fueron, cuál fue su cultura. ¿Sabemos de la cultura Selknam o solo sabemos que se pintaban con puntitos? Y aquí Yagán, que este es otro pueblo que está, su territorio tradicional es la isla Navarino, casi al fin del mundo, en Magallanes, ¿cierto? En Bahía Mejillones. Y aquí evidentemente este colgante de macetero no es Yagán, no es de origen Yagán, entonces no podría denominarse Yagán. Este punto, esto lo que sea, porque esto no da ni para punto, es cualquier cosa, menos una artesanía de la calidad del pueblo de Yagán. Yo les voy a mostrar lo que hace un punto Yagán versus esto. Bien, miren porque, bueno, y aquí esto de la cerveza austral, que es muy grave, que hay una apropiación, bueno, ahí de la iconografía, pero aquí del nombre Yagán, sabor ancestral Yagán. Y aquí está la imagen de una persona que dentro de la comunidad Yagán la identificaron como miembro de su familia, su tatarabuelo, sin autorización alguna. Aquí sigue, y en más cosas, jóvenes eran sometidos al chao, sometidos. O sea, sin ninguna pregunta, nadie. Esta comunidad está en Bahía Mejillones principalmente, bueno, también en Punta Arenas, pero aquí, bueno, aquí hay lana Yagán, había de todos los colores, yo solo puse una. Carteras Yagán, aquí esto es toda una línea de carteras, de mochilas, carpas Yagán, chalecos Yagán, parcas en Ripley Yagán. Aquí es toda una línea del homey de escritorios Yagán. Y aquí otros ejemplos comparados, hay muchos más ejemplos, pero aquí de materia de alta costura. Este es un caso del año 2017 de la española, de la marca Vilma y Lola, ¿cierto? Perdón, de esta diseñadora, y que utilizó iconografía, fue una apropiación cultural completa y no fue inspiración respecto del pueblo Masái. Aquí está, que incluso le sacan la cara a la persona. O sea, llega al punto que esta persona, este ser humano, esta mujer, tiene un paisaje en su cara. O sea, ya este es el extremo del extremo. Aquí la cultura es como un contrapunto que igual puede ser, este es Valentino, sí, también con el pueblo Masái de África, en el año 2016.
Y bueno, hay un caso que también no sé si lo han visto por las redes sociales, o sea, por los diarios, está lo que hizo Carolina Herrera. Y aquí es una copia de una iconografía, o sea, completa, completa la copia. Todos estos diseños son tradicionales de culturas indígenas de Mesoamérica. Aquí está el original, el diseño, agua, el diseño tradicional indígena versus Sara, ¿se fijan? Es exactamente igual. Están las artesanas, aquí está, de Tenango, de Doria, ahí está la de Carolina Herrera, exactamente igual el diseño. Y este es un caso que se ganó, que aquí hay un reconocimiento del derecho colectivo de propiedad intelectual del pueblo Cuna, que es un pueblo que está en Panamá y también está en Colombia, en donde luego de 20 años de activismo de las mujeres tejedoras Cuna, lograron en el año 2000 el reconocimiento de los derechos colectivos en materia de propiedad intelectual. Y estas molas es un arte textil, acá está el diseño tradicional, y aquí está la marca Nike, que intentó, esto fue hace un año atrás, 2 años, no, hace muy poco, intentó imprimir, hacer con el diseño industrial, ¿cierto? Un print del diseño de la mola sin autorización. Y ellos tienen ley, por lo tanto ellos ganaron esto y Nike tuvo que sacarlas del mercado. Y en este sentido, el pueblo Cuna tiene toda una regulación, tienen un consejo interno y existen casos en donde ellos autorizan y cobran por el uso de esto y reciben una remuneración a cambio. Entonces hay toda una regulación, existe un registro, ellos tienen autoridades que los determinan y también la forma en cómo van a recibir esta retribución económica. Entonces, teniendo este escenario, no sé si nos queda todavía de tiempo, No, una estamos pequeña súper. pincelada de lo que pasa en Chile para poder alcanzar a hacer que hagan algunas preguntas. Ujú. Y en ese escenario, lo que pasa en Chile, lo que les contaba un poco, por las razones de por qué somos el Estado más atrasados en materia de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas. O sea, a mí me da un poco, yo estos temas los he tenido que estudiar afuera, principalmente en Perú, con la profesora Raquel Irigoyen, y bueno, y también muchos de personas que pertenecen a la Corte Interamericana, o sea, jueces, etcétera, he tenido que, he escuchado bastante jurisprudencia, o sea, casos clásicos y lo que se discute hoy día en Latinoamérica, y da un poquito de vergüenza, porque nosotros recién estamos hablando de reconocimiento constitucional. Y eso pasó a fines del siglo pasado en las constituciones de los países vecinos. O sea, Brasil el año 88 reconoce a los pueblos indígenas. Canadá los reconoce también en la década de los 80 y viene luego todo el reconocimiento de los 90 y nosotros quedamos fuera y ya ellos están hablando de pluralismo jurídico, de reconocimiento de que en un mismo espacio geopolítico puedan existir más de un sistema jurídico propio. Y de eso se está hablando afuera, eso ya se reconoce, está en ejercicio, y los problemas que tienen hoy día los países hermanos tienen que ver con temas de interlegalidad, de que los jueces respeten los fallos de las instituciones propias indígenas, de cómo ellos resuelven sus conflictos penales, un poco cómo salimos de la era de las cavernas, de la colonialidad, a ser realmente estados independientes, dejar de ser eurocéntricos y empezar a valorizar el conocimiento de nuestras culturas ancestrales. Y dejar de solamente etnografiarlas por etnografiarlas o por el culto a cierta moda o consumo, sino que ser ciudadanos y ciudadanas mucho más responsables y entender que este otro es un sujeto con derecho y conocer la verdadera historia y interesarse y acercarse de manera respetuosa. Ese es el camino, o sea, entender que tengo que preguntar si voy a sacar una fotografía, tengo que tener el consentimiento informado, tengo que informarle por qué voy a hacer una investigación, cuál es el objetivo final,
qué beneficios económicos voy a tener, dónde se va a publicar, o sea, son cosas que cualquiera de nosotros exigiríamos hoy día y que por qué estas personas no podrían exigirlas respecto de sus propios patrimonios. Entonces, bueno, y el por qué tiene que ver con una serie de elementos históricos, antropológicos, sociológicos, pero en definitiva, en lo histórico que tiene que ver con la evolución del reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, nosotros, claro, somos los últimos en este reconocimiento, pero esto tiene este fundamento en que Chile, este Estado-nación, comienza a crear sus fronteras, a fines del siglo XIX, ¿cierto?, con la mal denominada pacificación de la Araucanía, que finalmente es una ocupación militar, en donde un pueblo con libre determinación, que era un pueblo rico, con un territorio, donde existían hombres con ganado, o sea, mujeres con territorio, con riqueza, no era un pueblo pobre, era un pueblo que disfrutaba de de todo lo que tenía en sus propios territorios, y estaba en un proceso de crecimiento y cultural, político, que es el crecimiento que se van formando todas las sociedades, ¿cierto? Y eso se ve interrumpido por esta mal denominada pacificación de la Araucanía, que finalmente es una ocupación militar, en donde se ven despojados de todos estos territorios, desplazados de sus territorios, de su riqueza, y tenemos toda esta diáspora que llega también acá a la zona central, ¿cierto?, huyendo de la pobreza, y viene todo este sistema de reducción de tierras, en donde finalmente terminamos con la reducción de la reducción de la reducción, en donde sobreviven, sin embargo, las culturas, y da la posibilidad de que las lenguas y las expresiones culturales también se hayan mantenido y también se revitalizan, y hasta el día de hoy son pueblos de resistencia, ¿cierto? Y a su vez tenemos por el norte, porque Chile llegaba hasta Atacama, ¿cierto? Tenemos el tema de la guerra, con la guerra del Pacífico, luego de la guerra del Pacífico y con la incorporación de los territorios de Arica, Tarapacá y Antofagasta, viene lo que es la desaimarización y la chilenización, donde también se prohíbe, al igual que lo que sucede en la Araucanía, estamos hablando de sur y norte, ¿cierto? Se prohíbe el uso de la lengua, de la práctica cultural, no pueden hablar en su lengua, y bueno, y aquí también tenemos a los afrodescendientes, que también quedan principalmente ubicados en Arica y Parinacota, también en Tarapacá, y hoy día reconocido como pueblo tribal, que vienen de esta diáspora transatlántica, ¿cierto? Son traídos como esclavos, llegan a las costas de América y son sometidos ya desde la época hispánica, ¿cierto?, de la época de la corona, ¿cierto?, y luego cuando siguen acá con los Estados-nación, también sufren de estas vulneraciones de derechos. Y bueno, está la anexión del territorio insular Rapa Nui con este acuerdo de voluntades, que los Rapa Nui hasta el día de hoy dicen que el Estado chileno no lo ha respetado, del año 1888, que hoy día lo llevaron a la Corte Interamericana y están peleando por estos derechos. No hay que olvidar que a pesar de esta anexión del año 88, Rapa Nui las personas Rapa Nui recién se les reconocen derechos civiles y políticos con la ley Pascua en el año 66. Estamos hablando de muchos años después que Chile se digna a darle la categoría de ciudadano al pueblo Rapa Nui. Y en ese sentido, todo ese periodo sufrieron esclavitud, porque también fue un territorio concesionado, y también sufrieron esclavitud, y también sufrieron fuertes vulneraciones de derechos humanos. Y finalmente, en la zona más austral, que es lo que les comentaba al principio, con los pueblos canoeros, ¿cierto?, encontramos el proceso de concesiones del territorio indígena de estos pueblos originarios con el genocidio del pueblo Aoniquent y el pueblo Selknam durante este periodo. Entonces, si ahí tenemos ese contexto histórico, podemos entender por qué tenemos la normativa que hoy tenemos y por qué somos de los más atrasados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la principal normativa en materia de los elementos que podrían llegar a constituir un patrimonio, los patrimonios culturales indígenas? Es una normativa atomizada, está dispersa, es una normativa que no regula un derecho cultural propiamente tal. La Constitución no reconoce a los derechos humanos culturales de manera expresa, sino que reconoce ciertos aspectos como ciertas libertades, la libertad de expresión, el derecho de propiedad, sobre este derecho
este monopolio exclusivo económico sobre ciertos conocimientos como la propiedad intelectual, ¿cierto? Tanto el derecho a autor como la propiedad industrial. La libertad de culto también se podría considerar como parte integrante que está reconocida hoy día en la Constitución, pero sin embargo no es un derecho expreso a lo que hablábamos al principio, de lo que aspiran los pueblos indígenas en materia de reconocimiento para poder vivir sus propias culturas. No tenemos que olvidar que hoy día todavía existen prohibiciones para navegar respecto de los pueblos canoeros en la zona austral, y ese es un derecho humano que tienen y que tiene que ver con su propia forma de vida. O sea, eran pueblos que eran navegantes, que miraban el mundo desde el mar, que toda su vida, gran parte de su vida se desarrollaba interior de las canoas, y hoy día no pueden navegar. Y ahí tenemos que ver cómo se soluciona eso. Yo sé que siempre existen ciertos requisitos que hay que cuidar, que la seguridad, pero tenemos que dialogar, tenemos que ahí crear un puente donde las personas puedan ejercer esos derechos. O sea, no puede ser que la respuesta siempre sea no y punto. No, eso no es un diálogo, ahí no hay participación, no hay un reconocimiento por el otro. Entonces, esta constitución escueta y que además no reconoce a los derechos humanos desde una perspectiva integral, tampoco los reconoce desde la perspectiva colectiva. No se reconoce el derecho colectivo, se reconoce desde la perspectiva individual y desde una mirada evidentemente neoliberal que tiene que ver, porque incluso en las constituciones, porque nosotros somos el del Estado que tenemos una constitución desde la dictadura, ¿cierto? Pero a diferencia de los estados de los países vecinos, en donde tienen nuevas constituciones en los 90 a propósito de los nuevos procesos de redemocratización de América Latina, luego de todo el periodo de las dictaduras. Todo ese proceso de redemocratización de América Latina lleva al reconocimiento de estas constituciones pluriculturales, y toda esa etapa nosotros no la tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todavía la Constitución del 80. Entonces ahí es donde los vacíos se hacen cada vez más profundos, y más que brechas, yo diría, son abismos de diferencia que tenemos respecto de la normativa internacional. Y bueno, tenemos la Ley de Monumentos Nacionales, que hoy día se está haciendo una indicación perdón, una ley que viene a modificarla, ¿cierto? La 17.288, pero que esa modificación legal que está hoy día en el Parlamento no fue consultada. No fue consultada, perdón, a los pueblos indígenas, y ahí hay una discusión, porque para el mundo indígena eso sí es consultable, evidentemente, y claro, para las autoridades eso no sería consultable. Entonces ahí es donde tenemos también problemas con la normativa vigente, yo diría específicamente con el decreto 66, porque no hay que olvidar que la obligación de hacer consulta nace, ¿cierto?, por el convenio 169, principalmente el artículo 2 y el artículo 6. Pero en Chile tenemos un reglamento que regula la forma de hacer consulta, y eso es el decreto 66. Ese decreto 66 tiene una fuerte, tiene un problema, tiene una queja muy importante del mundo indígena, porque el reglamento que regula la consulta no fue consultado, o al menos no fue consultado de acuerdo a los estándares que establece el convenio 169, y esa es una demanda que hoy día tiene el mundo indígena. Por lo tanto, desde la ratificación del convenio 169 a la fecha, los procesos de consulta que se han realizado en materia legislativa o administrativa, muchos de ellos no, o sea, la mayoría, todos no han llegado a acuerdos que culminen con en materia legislativa con una ley que se aplique. El único que llegó a un acuerdo fue el proceso de consulta para la creación de este ministerio, que fueron 14 puntos que fueron incorporados en la ley 21.045, que son principalmente funciones y principios, la creación del departamento, etcétera. Y el único que no se cumple es el acuerdo número 6, que tiene que ver con la definición de lo que se va a entender por patrimonio cultural indígena, porque eso, la autoridad del momento lo que señaló, iba a quedar entregado a un proceso, a una ley que no era orgánica, que es la 21.045, crea una institucionalidad cultural, es una ley que crea institucionalidad, pero no estaba viendo los temas de fondo, entonces eso se debería regular por una ley posterior de patrimonio cultural indígena. Entonces ese es el estado del arte un poco ahí. Y tenemos la ley que regula el espacio costero marítimo del año 2008, que eso sí un avance, porque se reconoce la costumbre respecto a que tengan comunidades en el borde costero, y se les reconoce
ese derecho. Bueno, la ley indígena de la que ya hemos conversado, la ley de la 21.045 que crea el ministerio, y el reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente chileno, la 21.151, que es reciente, que es del año 2019, que viene a reconocer a esta diáspora transatlántica, que no es lo mismo que mucha gente piensa que se están reconociendo a los pueblos migrantes, son otros derechos. Probablemente estos pueblos migrantes, si provienen de la diáspora transatlántica, es la misma diáspora transatlántica africana que llegó a estas costas, ¿cierto?, con la esclavitud. Sin embargo, el reconocimiento que se hace acá en Chile, que es un articulado, son solo 6 artículos, se habla de se establece un rango histórico de cuáles son los pueblos que llegan en esta diáspora transatlántica previo también a la creación del Estado. Y también están reconocidos como pueblo tribal en el artículo 1 del Convenio 169, al igual que los pueblos indígenas. Y yo creo que ya estamos casi en la hora. Yo lo dejaría hasta acá porque, bueno, esta presentación es bastante larga y por honor al tiempo y también por el cansancio y la cantidad de información, yo lo terminaría hasta ahí como con ese barniz de lo que pasa en Chile. Aquí les tenía algunos fallos del Tribunal de Propiedad Intelectual, pero yo creo que lo único que les quería mostrar de esta presentación es, como ven, mira, aquí hay un ejemplo un buen ejemplo de un print, o sea, de una mola cuna, que es un diseño que está en una caja de un café que se imprime industrialmente, donde se pagó el derecho y no hay problema con eso, ¿se fijan? Está autorizado. Y les quería mostrar un punto Yagán, no sé si lo acá. ¿Se acuerdan la diferencia que había entre el punto que les mostré, que decía que era un punto, un sexto Yagán? Esto es un sexto Yagán. O sea, no tiene ninguna relación con el punto. Y bueno, y el pueblo Yagán tiene un protocolo también de cómo acercarse a esta cultura y habla de esta, pero eso ya lo podemos conversar en otra oportunidad. No sé si hay alguna pregunta. Voy a aprovechar de tomar un poco de Sí, agua. gracias, muchas gracias, Dani. Nos metimos así, pero nos imbuimos, lo pasamos increíble. Fernando comentó como muchas gracias por el nivel de profundidad y mirada crítica sobre el tema. Eh, no sé si Antonio, no sé si quieres como dar algún punto de vista sobre lo que habló de la Daniela. La verdad que no, solamente agradecer a Daniela por el conocimiento que entregó hoy. Y claro, como dice ella, efectivamente es un tema larguísimo que también que hay que estar bien atento para capturar todas las ideas, pero eso se va adquiriendo también a medida que pasa el tiempo y más que nada agradecerle, fíjate. Muchas gracias Daniela y la Fundación también por haber permitido ese espacio y poder aprender más. Porque Antonio, tú te sientes como, ¿has tomado alguno de estas declaraciones o estas leyes en algún caso que has trabajado tú o que has defendido tú el territorio? Mira, estuvimos en un conflicto por el tema del museo, que es bien conocido en Chile, por el Museo de San Pedro de Atacama, eh, eh, y- pero no hemos llegado a instancias legales, y no, efectivamente, no se hizo más, no se hizo más allá, perdón, no fuimos más allá. Entonces, la verdad que el tema cultural nunca lo hemos tratado, en este minuto no me acuerdo, pero nunca lo hemos llevado a instancias de tribunales o legales. Así que quizás es un camino que hay que algún día tomar, pero hasta hoy no. Y vuelvo a repetir, les doy muchas gracias por el conocimiento que nos han entregado hoy. Gracias, Antonio. También Cristian había pedido la palabra hace rato, Cristian Serna de Arica. ¿Estás por ahí, Cristian? Hola, hola. Ahí está, dale. Solamente, buenas tardes primero que todo. Y bueno, primero felicitar un poco que existan estos espacios de diálogo al respecto de temas súper importantes y por otro lado a veces quizás soslayados o no tan visibles como otros temas, pero creo que justo acá se involucran elementos de derechos humanos muy críticos, ¿ya? Que además también son tan críticos que logran ser mucho más
tenso respecto de los modelos de desarrollo que nosotros adoptamos. Entonces, en relación a aquellos puntos, es que había planteado algunas observaciones que me parecían relevantes en el momento. Una primero es que voy a partir un poco cronológico en relación a esto. Cómo el sistema jurídico asociado a una matriz vertical de tradición francesa, como la que tiene Chile, ¿verdad? Que hace primar un poco la jerarquía normativa en vez de la jurisprudencia, ¿verdad? Permite o inhibe las ciudadanías culturales, como ocurre en el caso del pueblo originario, pensando en otros casos comparados, según lo que hablábamos, de donde la jurisprudencia juega un rol importante luego para las decisiones tanto legales o la interpretación normativa que se pueda establecer, ¿verdad? Por un lado. Luego, como casos similares a Chile, con una matriz un poco jurídica como la que tiene Chile, han logrado generar estrategias para poder integrar el pluralismo jurídico, ¿verdad? De una forma mucho más activa, también considerando lo importante de los antecedentes antropológicos sociales para efectos de entender y documentar los sistemas jurídicos de los pueblos y sus prácticas y también las percepciones que tienen al respecto de las diferentes matrices del bienestar, ¿verdad? Creo que se puede caer también en idealismos o etnocentrismo al revés, cuando no se evidencia científicamente las prácticas y las percepciones de las personas. En este sentido, entonces creo que es como muy importante el tema de documentar los sistemas jurídicos y cómo también la gente, partícipe de los pueblos, partícipe de territorialidades, por ejemplo, o de sujetos colectivos, concibe y tiene propiamente formas de ver tanto al Estado, al mercado y a la sociedad, ¿verdad? A veces también elaborando proyectos de sociedad súper diferentes al Estado, como hablaba Hale, que es un autor de las ciencias sociales, el indio permitido y el indio no permitido, ¿verdad? Valga la situación, no se apela a lo peyorativo, sino que como la colonialidad ha construido al indígena como alguien irracional. Entonces, cuando esta persona de los pueblos originarios participa en dimensiones donde la promoción al mercado es importante, donde el emprendimiento es importante, donde acumular riqueza es importante, donde el modelo de movilidad social ascendente es prioritario, parece ser mucho más civilizado. En términos actuales también sería el indio permitido en términos de Hale, mientras que el que genera alter discurso, ¿verdad? El que también se margina, por ejemplo, del Estado para actuar desde la trinchera del movimiento social, es un indio no permitido, ¿verdad? El que ignoramos, o el que por lo menos pensamos que es el irracional actual. Entonces, qué interesante sería darnos cuenta de las tensiones que ocurren a nivel de qué rol tiene el mercado para nuestras vidas, qué rol tiene la sociedad y qué rol le damos al Estado para el bienestar, pensando también en este último punto de las marcas. Solo por último, disculpando lo lato de lo que dije, lo importante también de volver a las discusiones, yo creo que desde la base social no queda muy claro todavía en la jerarquía del convenio 169. Hay veces que se le vincula como parte de una ley ordinaria, como decía un poco Daniel, o puede ser una ley orgánica. En cualquier caso, la Constitución establece la coherencia con estos ámbitos, pero no queda tan claro para la base social. Por lo menos yo trabajo en Arica esto y la gente siempre discute qué es lo que el convenio 169, cuál es el rango legal que finalmente tiene respecto de la normativa jurídica y el principio, digamos, de legalidad que tiene el Estado, por ejemplo, ¿verdad? Disculpen los latos. Eso, saludos. Muchas gracias, Cristian y Antonio. Dani, te damos la palabra para cerrarla con alguna respuesta y le doy el pase a Jorge para que cierre el curso. ¿Te parece, Jorge? Aló, yo tengo que irme ya. Sí, dale. Entonces, Dani, da Chao, tu que estén respuesta bien. y yo cierro. No hay problema. Interesante. Dani. Bueno, lo que les quería son profundas reflexiones, ¿cierto? Da para, como les decía, esto da para hablar mucho rato.
haciendo como una síntesis un poco de los tres ámbitos que hablaste, nosotros para responder lo primero, o sea, lo último, con el tema del convenio 169, el convenio 169, claro, si bien se ratifica a través de un instrumento legal, que es un decreto supremo, ¿cierto?, que lo ratifica y que entra en vigencia, la naturaleza jurídica del convenio 169 es un tratado internacional de derechos humanos. Eso es. Y al ser un tratado internacional de derechos humanos, independientemente de que es claro, tiene un número, ¿cierto?, el 236, si no me equivoco, con la ratificación, no deja de ser un tratado internacional de derechos humanos, por lo tanto, su aplicación entra dentro de lo que sería como este bloque de constitucionalidad, ¿cierto?, que se relaciona con el artículo 5º, con el inciso 2º, en donde viene a limitar la soberanía, ¿cierto?, en el sentido de que no se reconoce como límite los derechos humanos esenciales. Y esa es una reforma que se hizo a la Constitución del 80, que fue para poder incorporar los tratados internacionales de derechos humanos, y gracias a eso tenemos el avance de lo que pasó con las vulneraciones de derechos humanos a propósito de la dictadura. Fue este inciso lo que permitió los fallos que lograron avanzar en ese sentido. Entonces, y es así como se debe interpretar. Ahora, evidentemente, la doctrina, algunos podrán decir en materia constitucional que eso no es así, que esto no viene a limitar la soberanía, que no tiene un rango supraconstitucional, ¿cierto? Bueno, entonces eso lo tenemos que discutir en los tribunales. O sea, son los tribunales de justicia, finalmente, los que van a venir a determinar en un conflicto eventual, ¿cierto?, alguna vulneración de derechos, si va a aplicar o no el convenio 169. Y es así como se puede avanzar, ¿cierto?, dentro de las instancias nacionales, y finalmente, como también somos parte del sistema interamericano de derechos humanos, se pueden llevar estas causas a la primera instancia, a la Comisión de Derechos Humanos, y si pasa a esa instancia, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ese es como lo que podría verse como desde el punto de vista como del activismo jurídico, ¿cierto?, del activismo judicial precisamente. Y en relación a lo que pasa afuera de no convertir lo que tú decías como esto de que no nos fuéramos como al otro extremo, de que no estuviera todo, claro, somos eurocéntricos y podríamos llegar a ser, invertirlo, o sea, eso es un poco olvidar la perspectiva de los derechos humanos ahí, porque finalmente estas sociedades, comillas, minoritarias, han sufrido violaciones de derechos humanos de manera sistemática. Entonces, la protección que nace en materia internacional, que también la profesora Irigoyen denomina como un corpus de derecho internacional de derechos humanos, un corpus internacional de derechos humanos indígenas, es el marco de acción que hoy día tienen al alcance los pueblos indígenas y el tribal afrodescendiente para poder ejercer de estos derechos y empezar a permitir el ejercicio de la libre determinación, ¿cierto?, dentro de un Estado, desde dentro del mismo Estado soberano. No hay que olvidar que los pueblos, cuando se discutió el convenio 169 de la OIT y este gran paso a reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos, los estados tenían, las principales alertas que se encienden ahí son siempre respecto de sus propias soberanías, de sus fronteras. Siempre ese es el miedo de cuidar eso. Y lo que hace el convenio 169 es que es un instrumento jurídico de cuya naturaleza de tratado internacional permite el ejercicio del derecho, permite el ejercicio de estos derechos dentro de un Estado soberano. O sea, permite que estas sociedades indígenas puedan ejercer su libre determinación dentro del mismo Estado soberano con las mismas fronteras y los mismos límites. Y ahora, el cómo, la pregunta que tú me decías, ¿cómo vamos a lograr esto? Eso es algo que se tiene que no lo voy a contestar ni yo, ni tú, ni nadie, ni ningún estudio podría hacer tamaña tarea de envergadura, sino que corresponde ahí el ejercicio de la participación y del diálogo. O sea, todo eso que tenemos que co-construir tiene que ser con participación, escuchando, pero una participación real, no el checklist, no ir a decir
si el cementerio pasa un poquito, la carretera pasa un poquito más allá del cementerio, encima del cementerio, sino hay que ir a preguntar si realmente querían la carretera. Ahí es cuando vamos a entender a este otro, y ahí eso no es un exceso del derecho, eso es recién permitir el ejercicio siquiera del derecho, recién pensarlo, y ahí es donde la pega en Chile es mucho más difícil, porque no tenemos toda esta evolución histórica que tienen las constituciones de los países vecinos, donde ya hay reconocimiento constitucional, como por ejemplo la Constitución del 88 de Brasil, donde los países que son los estándares más altos en materia de reconocimiento, como Ecuador o Bolivia, que son estados plurinacionales, para llegar ahí también pasaron por el reconocimiento multicultural, pluricultural, y llegan a un estado plurinacional, en donde ahí recién vamos a reconocer este sistema jurídico diverso, donde vamos a reconocer recién que tienen derecho a un sistema, a un modelo de desarrollo propio. Nosotros estamos en las cavernas, o sea, nosotros estamos arriba de estamos con Colón. O sea, ahí estamos. O sea, Chile realmente del avance es muy triste. O sea, no, tenemos demasiado por hacer, pero hoy día tenemos una gran oportunidad que no podemos avanzar al multiculturalismo ni al pluriculturalismo. Tenemos que llegar al Estado plurinacional. Yo sé que eso suena a ciencia ficción, es como que yo les estuviera hablando de Marte aquí, porque evidentemente nosotros tenemos un marco regulador y una historia negada. Y los pueblos indígenas han sido invisibilizados, y Chile generalmente se ha creído una sociedad blanca. Incluso nos enseñan que los afrodescendientes que llegaron de la diáspora transatlántica, que eso está documentado, está probado, o sea, están ahí, no se murieron de frío, como hoy día siguen enseñando en los colegios. Entonces, tenemos en la calle un discurso que queremos realmente enfrentar a este otro, o sea, conocerlo, reconocerlo y darle derecho. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, no darles derecho, eso está mal dicho, sino que reconocer el derecho, porque ellos tienen el derecho. Nosotros somos los que tenemos que aprender a respetar ese derecho. Y ahí la única fórmula es el diálogo. Y también nos sirve mucho mirar esta evolución histórica de las constituciones de los países vecinos en materia de reconocimiento de pueblos indígenas, porque en Brasil, por ejemplo, a pesar de que tienen reconocimiento constitucional, igualmente se siguen vulnerando derechos, y hoy día lo que está pasando con Bolsonaro en la selva, etcétera, es gravísimo. Entonces, no solamente tenemos que quedarnos con la caricatura del Estado plurinacional boliviano, porque además Chile yo no me incluyo, sino que en general hay una sociedad muy ignorante y racista, por lo tanto se mira peyorativamente a Perú, a Bolivia, a países que tendríamos que tener de modelo, y generalmente hablamos de Finlandia, de Nueva Zelanda, que son ejemplos que son buenos. También hay población indígena, el ejemplo del pueblo Sami, ¿cierto?, del pueblo Maorí. Tenemos ejemplos ahí, pero tenemos acá una foto mucho más cercana. O sea, tenemos acá a nuestros pueblos hermanos, nuestros países vecinos. O sea, tenemos que considerar que los pueblos indígenas, antes de la creación de los Estados-nación de Argentina, Bolivia y Perú, eran pueblos que pasaban de una frontera. El pueblo mapuche estaba en Argentina y lo que hoy día es Chile, y los pueblos aymara se paseaba por la zona norte, por toda la frontera, y son temas que hoy día las artesanas y artesanos, los cultores, la gente que revitaliza en terreno sus propias culturas, sufre porque en la frontera les quitan las hierbitas, porque no se entiende, porque no pueden teñir, porque no pueden acceder. O sea, el sinfín que yo les hablaba de vulneraciones que son integrales para el ejercicio de los derechos culturales. Por lo tanto, los derechos culturales no son inocuos, sino que son evidentemente políticos y reivindicatorios, y no es folclore. Entonces, eso es lo que hay que empezar a entender, y eso no solamente se da en materia de pueblos indígenas, sino que también se da en la sociedad transversalmente. El derecho a ejercer mi propia cultura tiene que ver con el derecho a la vida, con el derecho a mi propia identidad, con el derecho a mi identidad individual, con el derecho a mi identidad colectiva, y con el derecho que hoy día la sociedad chilena, en este reconocimiento de diversidad, de que no somos monoculturales, somos pluriculturales, tenemos lenguas vivas, tenemos 6 lenguas indígenas vigentes y una 7ª que está en reconstrucción, que tenemos un desconocimiento y una ignorancia profunda, pero que tenemos la posibilidad de reconstruirnos y de reconocernos, y de ver la experiencia comparada, para que esta constitución
no sea una mala copia de ejemplos que quizás no tienen que ver con nuestra realidad nacional, que generalmente pasa, que en materia de derechos se mira a sociedades europeas y tenemos que empezar a mirar a nuestras propias sociedades y a nuestros propios sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas que habitan América en general. Eso. Perdón, yo me entusiasmo con estos temas. Pero eso, yo creo que hasta ahí estamos, ¿o no? Si no, podemos seguir Sí, hablando yo creo hasta que la próxima semana. estamos muy entusiasmados. Veo en el chat que hay hay harta gente diciendo cosas. Gracias por el espacio. Hay 8 chats abiertos que no los he abierto todavía, pero los vi todos, o sea, no los he respondido, pero los vi todos. Y, y nos transmites tu pasión. El conocimiento te hace más responsable también. Como te dije al principio, muchos de los que venimos a este magíster somos, bueno, yo soy del mundo de las ciencias sociales, pero voy a decir en general, la mayoría son arquitectos en este grupo. Entonces es terriblemente importante poder abrirnos a esto, porque este tipo de educación que tú nos estás transmitiendo y conocimiento no es para nada aburrido, como dijiste, en temas de derecho, al revés, nos abre posibilidades y también nos da la herramientas para poder reconocer al otro y a los otros como sujetos de derecho, como personas que muchas veces, claro, los cosificamos, y también fue muy pedagógico todos los ejemplos que nos pusiste, eh, porque también ahí nos vamos dando cuenta que diariamente nosotros vamos cometiendo errores o vamos naturalizando formas de relacionarnos con los pueblos originarios que, que no sabíamos que nos estábamos equivocando simplemente porque nos creamos en una sociedad que no lo que naturalizó, como dije. Así que de verdad, muchas gracias. Tengo miles de preguntas, como el tema de los derechos culturales como comunitarios, no sé cómo decirlo. Creo que da para mucho porque nos han enseñado tanto a mi propiedad privada, lo individual, mis derechos humanos. Entonces, todo este ámbito de los derechos colectivos que tanto, no sé, pues yo trabajo con Antonio en la comunidad de Socaire. Ellos tienen una noción de comunidad tan diversa a la que yo tengo aquí con mi junta de vecinos, por ejemplo, que ese tema en sí mismo da como para otra charla. El tema de las palabras, cómo usamos palabras nosotros que quizás están súper incorrectas. Tú hablaste mucho de revitalización, por ejemplo, pero yo me pregunto, ¿somos cualquiera los que revitalizamos la lengua o son las personas, sus colectivos, afrodescendientes, indígenas, quienes solo pueden tomar ese concepto y decir, yo voy a revitalizar la lengua? Ayer estuve conversando con Clementina Lepío, una lonca que vive en Chiloé, en Castro vive ella, y Clementina cada vez que hablaba, ella decía, yo como lonca, huilliche, lafkenche, chona. Y yo así, bueno, si ella lo dice, y ella está revitalizando su Es toda la lengua. cosa, ahí nombró Es una toda la cosa. versión del mapudungun que ella me dijo, es una versión, pero no es el mismo. Y nosotros lo estamos revitalizando esa lengua. Entonces hay tanto que aprender de los pueblos originarios y de verdad, como te dije, como nos transmites mucha pasión y muchas ganas y hambre de conocimiento. Yo creo que es un poco lo que los 11 comentarios que están en el chat de esto último, como la última parte de tu speech, fue muy grande, como Adriana dice, muchas gracias Daniela, mil gracias, felicidades por el espacio, gracias Daniela, tema que me motiva y apasiona, militante de estas luchas. La Katy, agarré la conversación tarde, pero siento que esta problemática de reconocimiento de derechos aplica a todas las comunidades. Catherine es estudiante, pero también es dirigente de un sitio de memoria. El Estado chileno se basa en no reconocer a su propio pueblo y sus formas de vida. ¿Quedará grabada esta reunión? Dice Antulemu Manque. Sí, vamos a grabarla, o sea, está grabada, ahora la queremos subir al Facebook de Fundación Aldea, para poder seguir difundiendo todo esto, porque en verdad hay tanta pega y cuenta con nosotros también, tú desde el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, para que en el magíster, las instancias que ustedes quieran también para difundir, nosotros felices.
Así que muchas gracias, Dani. Como les dejo Daniela, aquí como- Daniela Barzúa, órdenes, abogada. Dale, Dani. No, solamente les quería comentar que para marzo tenemos pronosticado el lanzamiento de una guía, que es un trabajo que he realizado, bueno, que en el marco de la subdirección, también con ayuda de otro colega, es un pequeño aporte para la discusión constituyente que tiene que ver con, es un poco lo que conversamos acá, pero en una síntesis para que la gente pueda buscar ahí los derechos que tiene, los principales instrumentos, qué es lo que es una ratificación, qué es un tratado internacional, los principales artículos en materia de derecho cultural en pueblos, en Convenio 169, en las declaraciones. Va a ser una síntesis y también va a traer un anexo de consentimientos informados, de buenas prácticas también que es un trabajo que también hemos hecho en la página. También vamos a lanzar un minisitio de la subdirección donde vamos a poder encontrar un repositorio de las actividades que se hacen a nivel nacional con las organizaciones, y finalmente nosotros apoyamos procesos, yendo a lo que tú decías, Consuelo, Soledad, nosotros apoyamos los procesos de revitalización, pero nosotros no somos los que revitalizamos, sino que colaboramos en ese proceso, en el caso nuestro. Ahora, evidentemente, hablar una lengua, que una persona no indígena aporte y hable una lengua también es un aporte a la revitalización. Entiendo que muchos activistas del Mapudungun señalan que es para todos, para todas, poder hablarlo, ¿cierto? Porque la idea es sacar nuevos hablantes, para así se revitalizan las lenguas finalmente. Así que agradezco la oportunidad, gracias por la atención, estamos en un periodo que es muy importante, así que cualquier cosa que necesiten, dudas, y como les digo, los vamos a dejar invitados también a este lanzamiento, y va a ser de distribución gratuita, descargable, para que puedan tener ese material. Gracias, Daniela. Ustedes dentro del departamento, o sea, de la subdirección, que ahora ¿tienen alguna página de Facebook, Instagram, Sí, cómo poder ubicarlos? ahí se llama SUBPO, porque es como la abreviación de porque es muy grande el nombre, Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional. Entonces, SUBPO. Supo. Sí, SUBPO. ¿Eso es en Facebook, en Eso está en Instagram? Facebook y también está en Instagram, donde ahí también se suben muchos conversatorios y cosas que hacemos a nivel, se llama SUBPO Pueblos Originarios. Para seguirlo. Sí. Y ahí yo después te puedo mandar, si quieres, los links, y de hecho ahí subimos la invitación de hoy día, está acá lo de Buenísimo. sí, Eso es mi Dirección canto y de meñique, Antonio, ¿viste? Bueno, Sí. la vio él antes que cualquiera, pero sí. Sí, hoy se lanzamos una guía de lengua quechua que también está ahí a disposición, que también pueden descargarla. Así que hay harto material, y también vamos a lanzar, pero más específicamente, un minisitio. Igual en la página del ministerio hay una área que se llama de pueblos originarios, y ahí también pueden encontrar publicaciones estas buenas prácticas para las investigaciones en materia de pueblos indígenas, y también está para nombrar y escribir sobre los pueblos. Porque no hay que hablar de nuestros pueblos, sino que de los pueblos originarios, no de Chile, en Chile. Y así una serie de cosas que no son pascuenses, son Rapanui, no son cahuéscar, son cahuéscar, no son yamanas, son yagán, no son etnias, son pueblos. Como una serie de tips para poder hablar de esto. Así que ya, dejemos de hablar, porque si no podemos hablar, se va a Sí, seguir podemos estar hablando. todo el día. Sí. Bueno, muchas gracias por la atención, chiquillos, chiquillas, y ya saben, va a estar grabado y lo vamos a subir a las redes sociales. ¿Ya? Muchas gracias, Daniela, te pasaste, de verdad, lo disfrutamos mucho. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Fernando, chao, Vale, chao, Marcial.